Esto es ese Betel, Casa de Dios y Puerta del Cielo. Y bueno, hoy vamos a continuar con la lectura de la palabra. Ya estamos en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios. Y bueno, vamos a darle el primer lugar al Señor y vamos a leer primero una porción de la palabra antes de empezar. Y dice el versículo 1: porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados y en la nube y el mar, y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Padre bendito, le damos gracias por este privilegio, esta oportunidad de poder compartir esta palabra, Señor bendito. Lo necesitamos, Señor. Hay mucha gente que nunca abre su Biblia, Señor, que no conoce la palabra, Padre bendito, y este espacio es para poder leer la palabra y compartirla, Padre bendito, y comentarla, Padre. Gracias, le doy toda la gloria y la honra. Bendigo a las personas que van a ver este video y por favor, Señor bendito, que nos lleve a toda verdad el Señor Espíritu Santo, como siempre. Y yo me hago chiquito para que el Señor Espíritu Santo crezca, Señor, y nos lleve a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, dice: no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, vemos que aun cuando ellos no conocían a Cristo, pues fueron bautizados por Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos. Aun cuando seas bautizado, no necesariamente se va a agradar el Señor de ti y de tu forma de vivir. Pues quedaron tendidos en el desierto. Muchos murieron sin alcanzar la tierra prometida. Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron. Ellos codiciaban, y muchas veces hay pueblo de Dios, que se dice pueblo de Dios, que solamente está para codiciar lo de otras personas. No seáis pues idólatras, como fueron algunos de ellos. Según está escrito, el pueblo se sentó a comer y beber y se levantó a jugar. Toca el tema de idolatría y no habla de imágenes. Entonces, ¿a qué se refiere? Pues cualquier cosa que pongamos en primer lugar antes que a Dios es idolatría. Entonces, esa parte, el hecho de que no hayan entendido lo que el Señor Espíritu Santo quiso hacer, que hayan visto que la roca era Cristo, que vemos que codiciaban. La codicia también es una forma de idolatría, porque están poniendo en primer lugar lo que ambicionan antes que al Señor. Y bueno, dice: el pueblo se sentó a comer y beber. Ambicionaban también la comida y la bebida, porque era para ellos más importante. Y se levantó a jugar. O sea, no les importaba, no le dieron gracias a Dios, no les importaba que Dios fuera el que les haya dado de comer. Ellos hacían lo que querían. Dice el versículo 8: ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Ni provoquemos al Señor como algunos de ellos le provocaron, y fueron destruidos por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron destruidos por el destructor. Entonces vemos que también fornicación, ira, murmuración, y hemos hablado, hay un tema que tenemos especialmente de murmuración, y vamos a hablar, de hecho nos vamos a referir en otro espacio también un poco más a esto de la maldición de la murmuración. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree estar firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que podáis resistirla. Entonces, dice: el que se sienta firme, cuide no caer. Porque muchas veces sentimos que ya la logramos, que ya no tenemos un cierto pecado, y finalmente es en lo primero en lo que podemos estar cayendo. Dice que no ha sido ninguna tentación más allá, que no sea común. O sea, a todos nos puede pasar, pero Dios es fiel, que no va a permitir que nosotros seamos más allá de lo que podamos soportar. Y con la tentación también proveerá la vía de escape, a fin de que podamos resistir la tentación. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a sabios, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la participación en la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la participación en el cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno, nosotros que somos muchos, como somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Considera al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo? ¿O que un ídolo es algo? No. Sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, los sacrifican a demonios y no a Dios. No quiero que seáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Aquí es un punto bien importante. Estábamos hablando al respecto de poder a lo mejor comer con una persona que sí adora ídolos, y aún hasta en un lugar donde hay un templo, pero si fue sacrificado como en un altar a los muertos, y que comas de eso sí no se puede. Dice, o provocaremos a celos al Señor, ¿somos acaso más fuertes que Él? O sea, el ídolo no es nada. Si no ha sido sacrificado a un ídolo, aunque estemos enfrente de un ídolo, cuando vamos, porque muchos dicen, ay, no, es que en una iglesia donde están llena de ídolos, pues no, si me invitan a comer ahí, no voy a comer adentro, porque está lleno de ídolos. No ha sido sacrificado a ídolos, solamente te están invitando a comer. Si no, también, pues no podrías comer con tus familiares que tienen ídolos en su casa, y llegas y te invitan a comer. No fue sacrificado el ídolo, eso es lo de menos, no importa, puedes comer. Pero cuando ese alimento fue sacrificado a ídolos, no puedes ya comerlo. Dice, o provocaremos, no podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios, o provocaremos a celos al Señor, ¿no somos acaso más fuertes que Él? La libertad cristiana, todo es lícito, pero no todo es de provecho. O sea, si tengo libertad de hacer cualquier cosa, pero no, todo me es lícito, pero no todo me edifica. Hay un chiste por ahí de una jovencita que llega con el pastor y le dice, oiga, pastor, ¿yo puedo ir a fiestas? Sí, sí puedes. Ah, oiga, pastor, ¿y me puedo echar un cigarrito? Sí, sí puedes. Ah, entonces también me puedo echar una copita. Sí, sí puedes. Y entonces, ¿podré ir a tener sexo también? Sí, sí puedes. Ah, y a lo mejor si me invitan droga, entonces también lo puedo hacer. Sí, sí puedes. Entonces, ¿habrá algo que no pueda hacer? Con esa vida, pues entrar al cielo. Así de sencillo, ¿no? O sea, Dios no te prohíbe nada, pero con esa vida que llevas, con esa vida de falta de arrepentimiento, de falta de entender el peso del pecado en tu vida, pues no vas a entrar al cielo. O sea, puedes hacer lo que quieras. Nadie te está oprimiendo, nadie te está obligando. El Señor te da la libertad de escoger, el libre albedrío, para que tú decidas. Pero cuando conoces y entiendes, pues vas a preferir lo mejor, no lo que te dañe. Nadie busque su propio bien, sino el de su prójimo. Come de todo lo que se vende en la carnicería, no preguntes nada por motivos de conciencia. Porque antes, si sabías que nada más había sido estrangulado y no le habían sacado toda la sangre del animal, no podías comer. Hoy no sabemos cómo matan, aunque sí hay ciertamente por ahí videos algunos, y parece que sí los desangran a los animales, pero dice, come de todo lo que se vende en la carnicería sin preguntar nada por motivos de conciencia, de que vayas a comer sangre, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir y comer todo lo que os ponga delante sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a lo mejor esa persona, pues en su ignorancia, te está invitando a algo que sacrificó a ídolos. No preguntes si está sacrificado o no a ídolos. El ídolo no es nada. Tú solamente da gracias por el alimento y bendice a la persona que te está invitando. Pero si alguien nos dice, esto ha sido sacrificado a ídolos, no lo comas. Por causa de los del que se los dijo y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo lo que en ella hay. Quiero decir, no vuestra conciencia, sino la del otro, pues ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? O sea, si él me dice, ay, es que fue sacrificado a ídolos, no lo comas. No lo voy a comer, pero no tanto porque a mí me dañe, porque a mí Dios lo creó, Dios ya le quitó la maldición de que haya sido entregado a alguien más, sino porque no voy a ser causa de tropiezo para otro. ¿Por qué ha de ser juzgada mi libertad por la conciencia ajena? Si participo con agradecimiento, ¿por qué he de ser censurado a causa de aquello por lo cual doy gracias? Si yo ya lo bendije, ya se lo entregué a Dios. Y si ya se lo entregó a Dios, lo puedo tomar.
Entonces ya sea que comáis, que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso nosotros antes de tomar el alimento damos gracias, le damos gloria a Dios porque sabemos que Él es el que nos provee. Y entonces también estamos haciendo lo mismo que hacen los gentiles al entregarlo a los ídolos, pero nosotros lo hacemos al único Dios verdadero, y Él lo bendice y Él lo cubre. Amén. Entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. No puedo ser motivo de tropiezo por la libertad que Dios me haya dado. No voy a ser hipócrita con los hermanos que tienen ciertas restricciones en sus iglesias, pero voy a cuidar su corazón, porque ellos saben que es correcto lo que ellos están haciendo y piensan que es incorrecto lo que yo pueda hacer en la libertad que Dios me da. Dios me da libertad, pero no para libertinaje, para hacer lo malo, para hacer tropiezo. Pero hay ciertas cosas que sí puedo hacer y que puede parecer pecado para otras personas. Amén. No seáis motivo de tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios, así como también yo procuro agradar a todos en todo, no buscando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. O sea, no los voy a alejar, me voy a decir, ay, no, sino que yo busco que Dios los bendiga, y más aún que los bendiga por medio de mí. Por eso cuando alguien se acerca y me pide oración, lo hago. Me importa más su salvación, pero finalmente si Él me tiene confianza y ve que Dios hizo un milagro o respondió la oración que me pidieron que hiciera por ellos, ellos van a querer más y se van a querer acercar. Y me ha pasado, y hay personas que han preguntado dudas que tienen porque sí están leyendo y sí están aprendiendo de lo que estamos haciendo en los devocionales por el WhatsApp, en este espacio, etcétera. Entonces vamos a continuar leyendo. Ya estamos en el capítulo 11 de 1 Corintios, y empieza diciendo este Pablo: sed imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. ¿Perfecto? No era. Él dice en otra parte: desdichado de mí, que yo lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no hago, lo que no quiero hacer lo hago, porque el mal está dentro de mí. ¿Quién me librará de las llamas del infierno? Él reconoce su propia imperfección, y si él, de la manera, el ejemplo que dio, cómo vivía, se sentía imperfecto, ¿yo qué puedo esperar? Pero sí puedo decir, en la parte donde tengo hambre de buscar de Dios, de caminar, de obedecerle, puedo decir: sean imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo, porque yo estoy buscando imitarle, y lo que yo quiero que imiten no los errores de las imperfecciones que yo tengo, sino la pasión por Cristo, por el deleitarme en la palabra, el querer tener necesidad de orar, de estar en relación con Dios. De eso hablamos. La mujer en la iglesia: os alabo porque en todos acordáis de mí, guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Esto no es una imposición, es un orden. Hay un orden en Dios. No se trata tampoco para que el hombre, en la cultura machista, porque nosotros estamos viendo esto en México, que hay una cultura machista, y entonces hasta las mujeres se rebelan y dicen: no, ¿por qué? No, espérame, o sea, no es en tu cultura, es en la manera de Dios, es como Dios lo ve. Entonces no se trata de que el hombre oprima a la mujer y que la ordene, y que, no se trata. Hay un orden establecido. El hombre fue puesto como cabeza de la mujer para que la cubra, para que la bendiga, para que la trate como el vaso más frágil. Amén. Y la mujer, bueno, pues se deja someter porque ve que se le trata con amor, no porque quiera ser esclava, sino porque entiende que hay una cobertura, que hay un orden, y es por ahí por donde van a llegar también sus bendiciones. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora profetiza deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. O sea, no está prohibido, al contrario, es de bendición que una mujer, la señal, o sea, una mujer cuando se usa velo en la iglesia, no es religiosismo, sino es una señal de que ella está entendiendo el orden de Dios, y que ella acepta la cobertura que Dios le está dando. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. O sea, ¿a qué se refiere por causa de los ángeles? Hay ángeles ministradores que podrían decir:
bueno, es que esta se dice cristiana y nosotros tenemos una cobertura y nosotros la respetamos, y porque ellas no quieren respetar su cobertura. Entonces, en esta parte, sí es importante que la mujer tenga un símbolo. O sea, no es una tradición, solamente es una forma visual de que ella está diciendo: yo también reconozco el orden de Dios y lo acepto y lo disfruto. Sin embargo, aquí viene la parte que no entiende nuestra cultura machista. Sin embargo, el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. O sea, yo no soy independiente como para decir, es que ella se somete a mí y yo hago lo que quiera. No es cierto. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Entonces, el que tiene autoridad es Dios. Y nosotros, cuando yo entiendo mi autoridad sobre mi esposa, es para cubrirla y protegerla, no para ordenarla y para someterla. Yo dependo de ella y ella depende de mí. Somos una pareja, y entonces tiene que haber un diálogo, un equilibrio, y debemos ser solidarios uno con otro. El hombre no va a dañar a la mujer, sino a protegerla, a cuidarla. Es el primero que tiene que cuidar el marido. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No se enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Si alguno quiere discutir esto, pues nosotros no tenemos esa costumbre de discutirla. Yo te enseño que es una bendición traer el velo. Si una mujer no quiere traer el velo, puede traer el pelo largo y está bien. Pero el velo es un símbolo de que acepta el orden y la autoridad que Dios pone. Amén. Pero tenemos que entenderlo a la luz de las Escrituras, como lo decía cuando hablamos de hermenéutica. Tenemos que entender la cultura en la que se dio y cómo lo veían. Y no era un tiempo machista, nada que ver. O sea, aunque nosotros veamos que las mujeres no las tomaban en cuenta como a los hombres en muchas cosas, el trato hacia la mujer era muy distinto a la cultura machista que tenemos en México. Entonces, no tiene nada que ver. Por eso tenemos que entender las cosas a la luz de la Biblia, para entender cómo tenemos que tratar a la mujer. La cena del Señor. Pero al daros estas instrucciones no os alabo, porque no os congregáis para lo bueno, sino para lo malo. Pues en primer lugar oigo que os reunís como iglesia y hay divisiones entre vosotros, y en parte lo creo. Entonces Pablo está enojado porque hay divisiones. Oye, la verdad es que creo que es difícil que podamos encontrar una iglesia hoy en la que no haya divisiones internas, porque dejan que el espíritu de división entre a las iglesias, porque es necesario que entre vosotros haya bandos, a fin de que se manifieste entre vosotros los que son aprobados. Entonces, aún dentro de lo que es la iglesia de Cristo, todos entendemos que la iglesia de Cristo se conforma hoy también por diferentes religiones: los bautistas, los metodistas, los presbiterianos, los pentecosteses, etcétera. Es necesario que haya esas divisiones. ¿Por qué? Porque ahí se va a manifestar quienes realmente son aprobados. Y los realmente son aprobados no son los bautistas o los pentecosteses solamente, sino dentro de cada una de las iglesias cristianas, de lo que conforma la Iglesia Internacional de Cristo a nivel mundial. Se va a manifestar en cada uno de esos grupos quién es el verdadero aprobado y quién no. Por tanto, cuando os reunís, esto ya no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. Estaba pasando que ya muchos estaban emborrachando en la iglesia. Los ricos comían y se hartaban, y los pobres se quedaban viendo solamente. ¿Qué? Cada uno toma primero su propia cena, y uno pasa hambre y otro se embriaga. ¿Qué? ¿No tenéis casas para comer y beber? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios, o avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no los alabaré. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan, y después de dar gracias lo partió y dijo: esto es mi cuerpo, que es para vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. No está diciendo cantidad de veces, o si se tiene que hacer una vez al año, como hacen algunos grupos, o una vez al mes, como hacen otros, o una vez a la semana, como hacen otros. El asunto no es si lo haces una vez al año, una vez al mes o una vez a la semana.
El asunto es con qué corazón lo estás haciendo, con qué actitud lo haces. Eso es la diferencia que hace la Santa Cena. Dice, es la copa del nuevo pacto de mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Le estás diciendo a la gente, Cristo murió por ti, por tus pecados, por lo que tú hiciste. Por eso conmemoramos Santa Cena, porque recordamos el sacrificio pascual, el sacrificio perfecto, el sacrificio una vez y para siempre que hizo mi Señor Jesucristo por nosotros. Perdón. Por cierto, el domingo tomamos Santa Cena nosotros, cada primer domingo del mes nos toca. Ojalá que te puedas acercar, que puedas ir a tomar Santa Cena, a compartir con los santos la cena del Señor. Pero bueno, viene aquí, de manera que el que come pan o bebe la copa del Señor indignamente será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, si alguien toma la copa sin discernir su espíritu, si está limpio delante del Señor y está sucio realmente, pues va a tener consecuencias. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí, o sea, será juzgado. Y aquí tenemos que entender algo. Cuando el Señor Jesús te perdonó tus pecados, te perdonó solamente los que tú le confesaste en ese momento, o te perdonó todos. Te perdonó todos, desde el primero que tú hiciste hasta el último que tú hiciste, y no importa que hayas sido bebé cuando hiciste el primer pecado. Cuando eras niño no te lo tomaban en cuenta, no porque no tuvieras pecado, sino porque no tenías entendimiento de lo bueno y lo malo, no sabías que estabas haciendo lo malo. Cuando tuviste entendimiento fue cuando se tomó en cuenta todos tus pecados. Entonces, cuando tú tomas la Santa Cena y no disciernes, se te va a culpar de todos tus pecados, desde el primero que hiciste hasta el que no conoces, hasta el último que vas a hacer y que Dios sabe, pero tú no. Tú no sabes cuál va a ser el último pecado que vas a cometer en esta tierra, pero Dios sí. Entonces, tenemos que entender que si no discernimos correctamente el cuerpo del Señor, si no entendemos la solemnidad, la importancia, la espiritualidad que tiene el tomar la Santa Cena, es mejor no tomarla, pero no está diciendo no la tomes. Vamos a ver qué dice. Por esta razón hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos duermen. Entonces muchos que no disciernen la cena del Señor están enfermos, están débiles y muchos ya han muerto y murieron sin salvación por no haber discernido. Pero si nos juzgamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos juzgáramos a nosotros mismos, o sea, de decir, estoy mal, perdóname, Señor. O sea, no me está diciendo que no tome la Santa Cena, sino que me ponga cuentas en ese momento. Pero cuando somos juzgados, el Señor nos disciplina para que no seamos condenados con el mundo. Si hoy no has muerto, aunque hayas tomado la Santa Cena indignamente en algún momento, es porque Dios quiere que cambies la actitud, no que dejes de tomar la Santa Cena. Así que, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos los unos a los otros. Por eso, nosotros cuando nos sentamos a la mesa cristiana, esperamos a que se sienten todos para que podamos bendecir los alimentos y podamos comerlos bendecidos. Si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Los demás asuntos los arreglaré cuando vaya. ¿Por qué fue necesario entonces que hoy la mayoría, muchas iglesias, hoy le llamamos talento, al hecho de que se haga comida y se venda en la iglesia, por regular esto? Porque finalmente llevaban comida y se supone que tenían que llevar para todos y se hacían sus grupitos y nada más comían los que tenían y los que no se quedaban con hambre. Acá en nuestra iglesia el mover del Espíritu Santo llevó a nuestro apóstol a que se haga el ministerio del amor, en el cual ya se venían haciendo ciertas cosas, ya existía, pero no estaba existiendo oficialmente, porque el Señor Espíritu Santo ya estaba moviendo. Cuando nosotros podemos llevar despensas a los pobres, llevarles ropa, se ha hecho una vez al año, más en ocasiones. La despensa se hace una vez al mes, de ir llevando, pero se entrega en eventos especiales, en momentos que el Espíritu Santo muestra. Y bueno, en ese aspecto, en ese misterio del amor se va a empezar a dar comida a los pobres. O sea, va a haber una cierta cantidad de alimentos que se van a dar para personas que no tienen recursos. Se va a empezar a dar de comer. O sea, no es en ningún momento soberbia, al contrario. Yo creo que la verdad es que estamos agradecidos por lo que Dios ha dado, y vergüenza sería que no se hicieran las cosas de esa manera, de poder dar de lo que Dios nos ha dado. Pero cuando empezó a regular Dios
porque no fue mover de los hombres sino del Espíritu Santo, porque vio esas desigualdades. Entonces dijo, bueno, pues entonces mejor nadie traiga y se va a dar comida en la iglesia, pero bueno, vamos a venderla para que también sea de bendición para la iglesia y para que no se peleen. Y empezó a ser cubierto. Y finalmente, pues si alguien no está obligado a comprar a fuerza, entonces si alguien quiere comer en otro lado, quiere juntarse a comer en grupo, como lo hemos hecho en alguna ocasión, como en las ocasiones especiales, como en Año Nuevo, que todos llevamos nuestra comida para no solamente para comer, sino para compartir, para que nadie se quede sin comer, que esa es la verdadera idea y la esencia de cómo se deberían hacer las cosas, y que cambiaron precisamente por el corazón malo de los hombres y que tuvo que regular Dios estas cosas. Bueno, pues precisamente la idea es que en vez de que nada más coman los que tienen y los que no tienen, no lo hagan, sino que llegue la comida a los que no lo tienen, porque los que lo tienen, por eso dice, no tienen casas donde comer y beber, pues vayan a su casa, coman, pero ahí no humillen a la gente que no tiene, denles de comer. Jesús dijo, denles de comer. Amén. Los dones espirituales, capítulo 12, ya estamos en el 12, dice, en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Sabéis que cuando erais paganos, de una manera u otra erais arrastrados hacia los ídolos inmundos. Por tanto, os hago saber que nadie, hablando por el Espíritu de Dios, dice Jesús es anatema. O sea, nadie puede maldecir a mi Señor Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Solamente podemos reconocer al Señor al Señor Jesús como Rey, como Señor, como único y suficiente Salvador, solamente por medio del Espíritu Santo. Y entonces, diversidad y unidad de los dones. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el mismo el Espíritu es el mismo. Ya hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ya hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Ya hemos hablado, tenemos videos especiales donde hablamos de los ministerios, los dones y las operaciones, qué son y qué son específicamente y cómo se mueven. No es lo mismo, pero van juntas, van trabajando juntas cada una. Ojalá que puedan ver los videos donde hablamos de dones, ministerios y operaciones, donde podemos hacer la explicación de esto. Pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da manifestación del Espíritu Santo para hacer el bien, para el bien común. O sea, el don del Espíritu Santo no es para mí, es para el bien común, para bendecir a otros. Pues a uno les da palabra de sabiduría por el Espíritu, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el único Espíritu, y a otro poder de milagros, y a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversas clases de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad de Él. Aquí solamente voy a abundar en una cosa. Ya tenemos los dones espirituales, están también en un video que está en la serie de principios básicos, ahí pueden ver la explicación de cada uno de los dones, pero aquí lo importante es que no es que alguien haga dones de milagros, que sane a las personas, o que hable en lenguas, o que tenga discernimiento de espíritus, o interpretación de lenguas. Aquí el punto, porque hay mucha gente, el engañador también lo tiene, también tienen la imitación de los dones del Espíritu Santo, y también hay lenguas satánicas, también tiene don de sanidad el enemigo. Entonces, no te vayas a una iglesia, no te quedes con esa iglesia y creas que es de Dios por los dones. No son los dones. O sea, si es necesario, obviamente somos cuerpo de Cristo y tiene que haber dones, pero no son los dones. Puede haber muchas personas que utilicen sus dones y no tengan el mover del Espíritu Santo, no sean de Cristo. Entonces, no son los dones. Sí es necesario que hayan dones en la iglesia, gloria a Dios por los dones en la iglesia, pero, y de hecho no solamente los dones del Hijo, sino los dones del Espíritu Santo y los dones del Padre, que también en principios básicos van a encontrar los dones del Padre, los dones del Hijo y los dones del Espíritu Santo. Aquí lo importante no son los dones, sino el fruto. Error también, muchos dicen los frutos, no son los frutos, la Biblia no dice los frutos, porque de un árbol no salen plátanos, manzanas, naranjas, uvas, peras, no. Cada fruto tiene su origen, y solamente puede haber vid para la uva, y puede haber naranjo para la naranja, manzano para la manzana, etcétera. O sea, no es así como que vas a encontrar todo género de fruto en un solo árbol. Cuando dice el fruto, quiere decir que es un solo fruto.
El fruto son todas las cosas que habla de benignidad, bondad, paciencia, etcétera. Lo vamos a ver más adelante porque vamos a estar leyendo la Biblia en esa parte, pero lo importante de una iglesia, de un mover, de un cristiano, no son los dones, sino los frutos. Cuando tú ves los resultados del fruto del Espíritu Santo, que realmente hay fruto en la iglesia, es ahí la iglesia correcta, la iglesia de Dios, no la que hace muchos dones, porque de nada le sirve que tenga muchos dones si no hay fruto. ¿Ven? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, contribuyendo individualmente a cada uno según la voluntad, individualmente a cada uno según la voluntad de Él. O sea, aquí no es a fuerza que todos tengan un solo don, y eso lo vamos a ver más adelante. Dice que que el Espíritu Santo distribuye individualmente, somos cuerpo de Cristo y distribuye los dones conforme Él quiere. La iglesia es el cuerpo de Cristo, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo, pues por un mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, ya todos se nos dio a beber del mismo Espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, hay mano, hay pie, y dice el versículo 15, si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si el oído dijera porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Y si todo fuera oído, ¿qué sería del olfato? Ahora bien, Dios ha colocado cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Algunos son profetas, algunos tienen palabra de don de lenguas. Hablo de profetas con los ojos porque son los que tienen visión. La boca es para declarar, y entonces vienen hablando lenguas, etcétera. No todos son mano, que son los obreros los que trabajan. No todos. Entonces los dones son dados según las características que tú tengas. Y puedes tener 1, 2 o 3 dones. Finalmente Dios no solamente te va a querer dar uno, pero Dios es el que decide qué don. Y si el pie dijera porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, no por eso deja de ser parte del cuerpo. Algunas iglesias te presionan cuando tú no hablas en lenguas y quieren que toda la iglesia hable en lenguas. Y no es así, no es correcto. Algunos van a hablar en lenguas, pero otros van a tener otros dones. O sea, el mover de los dones en la iglesia es lo importante, no solo las lenguas. Y aquí yo me preguntaría, ¿por qué todos hablan lenguas angelicales cuando vemos el Pentecostés, cuando cayó como lenguas de fuego el Espíritu Santo en la vida de los apóstoles, empezaron a hablar en lenguas pero terrenales? Muchos se sorprenden porque es que están hablando las maravillas de Dios en nuestro idioma y iban de diferentes países. Entonces, para que tuvieran entendimiento de lo que se estaba hablando. Entonces hay lenguas angelicales, hay lenguas terrenales y hay lenguas satánicas. Y tenemos que tener discernimiento porque cuando nos presionan mucho puede ser la emoción y empezar a bla, 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 y no tengo lenguas. O de pronto que esté hablando lenguas, pero a lo mejor estoy dañando a la iglesia de Cristo en vez de edificándola con las lenguas que recibí, porque me presioné y no tengo una vida, no tengo fruto, por lo tanto no estoy dando los dones correctos. Entonces, pero no todos tienen que ser lengua. ¿Y por qué? Si hay don de lengua en muchas iglesias, solamente lenguas angelicales, se da mucho, porque es bien fácil, pues nadie entiende, entonces es bien fácil, hable, bliblo, blub, no es eso. O sea, el Espíritu nos muestra cuando realmente son lenguas que vienen del Espíritu Santo. Pero debería de haber lenguas terrenales y debería de haber los demás dones, porque una iglesia sin dones no se está moviendo correctamente, pero tiene que haber fruto en primer lugar, tiene que haber fruto en la iglesia, tiene que haber una iglesia con fruto para que puedan moverse los dones del Espíritu Santo correctamente. Amén. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el oído fuera olfato, entonces, ahora bien, Dios ha colocado a cada uno de los miembros en el cuerpo según le agradó. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. Y el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. Por el contrario, la verdad es que los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son los más necesarios. Y las partes del cuerpo que estimamos menos honrosas, a estas vestimos con más honra, de manera que las partes que consideramos más íntimas reciben un trato más honroso, ya que nuestras partes presentables no lo necesitan,
Mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. Y si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Cuando eres un buen pueblo de Dios, cuando eres miembro del cuerpo de Cristo, si un hermano está en su sufrimiento, no eres indiferente, te duele su dolor, compartes el dolor con él y lo ayudas en lo que está en tu mano. Si no lo haces, no eres cuerpo de Cristo, aunque estés en la iglesia. En la iglesia hay trigo y cizaña, y muchos son cizaña. Ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles. Aquí están los dones del Padre. Los dones del Hijo, los dones del Señor Jesús. Primeramente apóstoles. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo en el Nuevo Testamento, no en el. Siempre dicen, es que ley antigua. Esto no es ley antigua. Y muchos dicen, es que ya no hay apóstoles. Espérame, sí, es verdad que el requisito para ser apóstol era haber visto al Señor Jesús. Cuando murieron los apóstoles del Señor Jesús, los demás apóstoles que se levantaron, porque la Didache nos enseña que siempre que moría uno era reemplazado, y lo vemos en la Biblia, porque cuando murió Judas, los 12 escogieron a uno para que tomara el lugar de Judas, y el Señor escogió a Pablo para que lo tomara, y entonces eran 13 apóstoles que habían visto al Señor Jesús. Y ya después, obviamente, conforme fueron muriendo los que sí vieron al Señor Jesús y se levantaron como apóstoles, se empezaron a levantar los apóstoles del Espíritu Santo. Pero nunca se acabó el apostolado. Dios ha designado en la iglesia primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros. Luego ya está hablando ya de los dones del Espíritu Santo, milagros, después don de sanidad. Luego ya está hablando de los dones del Padre, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas. O sea, aquí toca el tema, Pablo no dice todos los dones porque los vemos en diferentes escrituras, pero está tocando dones del Padre, dones del Hijo y dones del Espíritu Santo, y son parte del cuerpo y tienen que haber. Entonces, tiene que haber apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Son los dones del Hijo. Amén. ¿Acaso todos son apóstoles? No. ¿Acaso todos son profetas? No. ¿Acaso todos son maestros? No. ¿Acaso todos son obradores de milagros? Y un tema también importante es que fue hacia el año 70 en que fue escrita esta carta, y ya habían otros apóstoles, y Pablo pudo haber dicho aquí, y hay apóstoles, y los apóstoles que son después de nosotros no son apóstoles, pues es una mentira, porque no son personas que vieron a Cristo. No es cierto. Él dijo, sí estaba criticando a unos superapóstoles que estaban enseñando otras cosas, pero nunca dijo que el apostolado se hubiera acabado. Y si hubiera acabado el apostolado, como son 5 los dones, se hubieran acabado todos. Entonces, ¿por qué si hay pastores? ¿Por qué si hay evangelistas si no puede haber profetas y apóstoles? Y dice, tened cuidado porque no vayan a estar contendiendo contra el Espíritu Santo. Todos aquellos que atacan y dicen que un apóstol es mentiroso, sí creo que hoy hay más apóstoles mentirosos que apóstoles del Espíritu Santo verdaderos que se van con el mover del Espíritu Santo, pero sí hay apóstoles guiados por el Espíritu Santo y profetas también. Amén. Y dice, ¿acaso todos son obradores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Mas desea ardientemente los mejores dones. Puedes desear los mejores dones. No te está diciendo, ten el don de lenguas, para que si una iglesia te está casi presionando para que tengas el don. No es cierto, así no es. Y después explica, lo vamos a ver, que el don de lenguas no es uno de los más importantes, porque dice Pablo, pues si entra alguien a la iglesia y los ve hablando en lenguas, van a decir, estos están locos. Pero en cambio, si te ve haciendo milagros, si te ve haciendo profecía y se cumple, pues van a decir, wow, ¿no? Entonces hay dones que sí necesitamos, que son más necesarios que otros, aunque todos se ocupan y todos son de edificación y todos son necesarios. Y algunos van a tener los dones de lenguas, pero no todos, porque todos los dones tienen que estar en la iglesia, no solo el de lenguas. Y aún yo os muestro un camino más excelente. Y vamos a ir al capítulo por excelencia que más me gusta de la Biblia. El capítulo 13, nos vamos a ver la próxima semana para poder hablar del capítulo 13, donde habla de la preeminencia del amor. Y wow, para mí, en lo personal, es el capítulo más hermoso de la Biblia, cuando habla del amor. Obviamente, podemos hablar de cosas que no se pueden comparar como el amor infinito que tuvo Jesús en nosotros y que se habla en todos los evangelios.
y otras tantas cosas, pero cuando habla del amor habla de Dios, está explicándonos a Dios realmente el capítulo 13 de Corintios, la preeminencia del amor. Lo vamos a ver la próxima semana, vamos a dar gracias a este tiempo, ya terminamos. Padre bendito, le doy gracias por la bendición, Señor, por el poder compartir esta palabra. Gracias porque usted nos usa y nos lleva para que podamos crecer. Gracias por el mover del Espíritu Santo y lo que quiere hacer en nosotros, en nuestras vidas. Gracias por la vida de los que van a ver este video, que sea de alimento, de edificación, de consolación y de exhortación para sus vidas. Gracias. Le doy toda la gloria y la honra y todo esto se lo oro en el nombre de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Y bueno, como siempre les pido un like, que puedan compartir para que otros puedan también tener la bendición. Nos vemos a la próxima. Agradezco todos sus comentarios y también preguntas. Pueden hacer preguntas, que todas las preguntas también las estaremos contestando. No, yo quizás no todo lo sé, pero buscaremos la respuesta correcta. Nos dejaremos llevar por el Espíritu Santo para dar una respuesta correcta, o buscaremos, indagaremos, etcétera, pero siempre, siempre, siempre no se irán sin respuesta, y siempre con la confianza de que yo no voy a decir algo de mi carne. Dios les bendiga. Nos vemos a la próxima. Chao.